Muy buenos días a las autoridades que concurren en la mesa permanente de concertación, delegados, consejeros, consejeras, y saludamos también muy fraternalmente la presencia y acompañamiento de los distintos medios de comunicación. Abrazamos muy fraternalmente su compromiso con los derechos humanos, el derecho a la información, y en el día de hoy pues el país tenemos que decir que está viviendo una situación de emergencia en varias partes del territorio del país, pero con la declaratoria de la conmoción interior por parte del gobierno de Gustavo Petro para la región de Catatumbo, nos concurre en el día de hoy la necesidad de hablar sobre esa situación. Así entonces vamos a compartir el comunicado de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas, MPC. A continuación, nuestra mayora vocera va a empezar con la lectura. Comunicado de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas, MPC. Bogotá, Distrito Capital, 31 de enero del 2025. A la opinión pública, autoridades nacionales, pueblos indígenas y organizaciones sociales. La Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas, MPC, como el máximo espacio de concertación de los pueblos, máximo espacio de diálogo entre el Estado colombiano y los pueblos indígenas de Colombia, se pronuncia con total respaldo y solidaridad ante la grave situación de crisis humanitaria que atraviesa el pueblo barí en el Catatumbo, denunciada por la Asociación de Autoridades del Pueblo Barí. El pueblo barí, igual que muchas comunidades indígenas en el país, sigue enfrentando los efectos devastadores de la violencia, el desplazamiento forzado y la vulneración sistemática de sus derechos. La crisis se ha agudizado con la declaración de conmoción interior, lo que ha generado un entorno de creciente inseguridad y desprotección para las comunidades de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra. Es urgente que el Estado, en cumplimiento de su deber de protección de los derechos humanos, actúe de manera efectiva para prevenir mayores daños y garantizar la supervivencia de este pueblo. Desde la MPC manifestamos nuestro apoyo total a la petición planteada por el pueblo barí y reiteramos la necesidad de una acción inmediata y contundente del gobierno nacional. Exigimos la activación de los mecanismos legales establecidos para garantizar el diálogo y la consulta previa con las autoridades del pueblo barí, conforme a la legislación vigente, particularmente en lo que respecta a la mesa de interlocución, la resolución número 07769 del 2022 y el mecanismo especial de consulta MEC, establecido en el decreto 893 de 2017. Estos mecanismos son esenciales para abordar de manera integral la crisis que afecta a la región del Catatumbo. En este contexto hacemos un llamado al Gobierno Nacional y al Ministerio del Interior para que, en el marco de su rol de interlocutor entre el Estado y los pueblos indígenas, implemente las siguientes acciones urgentes. Un saludo a todos los medios de comunicación. Dentro de esas medidas urgentes y en solidaridad desde la Mesa Permanente de Concertación con el pueblo barí, es urgente que se garantice la vida y la integridad de los miembros del pueblo barí, adoptando medidas efectivas de protección frente a la violencia, el desplazamiento y la violación de derechos humanos en su territorio. Es necesario que se convoque de inmediato la mesa de diálogo de la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí, con la participación activa de las autoridades conforme a la resolución número 0769 de 2022 y la implementación del mecanismo especial de consulta MEC.
Es importante también que se asegure la participación efectiva de las comunidades del pueblo barí en todos los espacios de toma de decisiones que afecten sus territorios y bienestar, respetando su autonomía, sus procesos de gobierno propio y sus derechos territoriales. Es necesario también que se cumpla con las sentencias y decisiones judiciales como instrumentos jurídicos ya construidos que permiten proteger los derechos territoriales del pueblo barí, incluyendo la restitución de tierras, la protección de su entorno ancestral frente a proyectos que amenazan su existencia como pueblo indígena. Y también se le hace un llamado a todas las instituciones que en estos momentos atienden la crisis humanitaria en la región del Catatumbo para que atienda de manera integral las necesidades del pueblo barí e incluyan sus vocerías legítimas como estructura de gobierno propio como pueblo barí para que sean tenidas en las acciones que se vayan a tomar en sectores como salud, educación, reparación integral y el desarrollo económico en la línea de los planes de acción de los territorios PEDER y los pactos territoriales. Es importante también que dentro de las exigencias se le hace un llamado contundente y rotundo a los actores armados alzados pues hoy de manera ilegal en armas y que están generando este conflicto en diferentes regiones del país, apartar y alejar, a tratar de incluir comuneros y comuneras indígenas dentro de sus estructuras armadas. Es un atentado contra el derecho fundamental a la vida, al territorio y a la pervivencia de los pueblos indígenas al intentar incluir dentro de sus actores comuneros y comuneras indígenas. También es necesario que para las demás regiones del país se activen todos los mecanismos jurídicos, las diferentes mesas que vayan en torno a poder restablecer los derechos fundamentales de las consultas previas frente a las medidas que se tomen en el marco del estado de conmoción y de otras medidas urgentes que este gobierno adelanta para atender la difícil situación por el recrudecimiento del conflicto armado y por lo tanto es necesario también poder dejar aquí en esta rueda de prensa esa exigencia como derecho fundamental a que todas las regiones deben ser escuchadas para avanzar en el restablecimiento del derecho a la paz de manera integral. Denunciamos entonces que el recrudecimiento del conflicto armado y las nuevas dinámicas de la disputa territorial por parte de estos grupos hoy está aumentando la crisis y además de eso sigue el exterminio físico, cultural, social y económico de los pueblos indígenas. Además, exigimos que se dé cumplimiento a las disposiciones contenidas en el capítulo étnico del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y que se respeten los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Es necesario también activar los mecanismos de seguimiento correspondientes para garantizar que las medidas adoptadas sean efectivas y respeten los derechos del pueblo barí. Desde la Mesa Permanente de Concertación expresamos nuestra solidaridad con el pueblo barí y reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Colombia. En este momento crítico, hacemos un llamado a la unidad y acción conjunta de todos los pueblos indígenas del país y el mundo, así como a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional para que se asuman esfuerzos de proteger al pueblo barí y garantizar su derecho a la vida, el territorio y la autonomía. El respeto por los derechos de los pueblos indígenas es esencial para la construcción de una paz justa y duradera en Colombia. Exhortamos a las autoridades colombianas a actuar de manera oportuna, con compromiso y sin dilaciones, para proteger al pueblo barí en su territorio y en su lucha por la preservación de su cultura, sus derechos y su dignidad. Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas, MPC. Gobierno Mayor.